Señores pasajeros, bienvenidos a nuestro vuelo supersónico Madrid-Nueva York. Abróchense fuertemente sus cinturones porque vamos a romper la barrera del sonido. Abróchate fuerte, Espi, Jesús, abróchate. Sí, ya lo tengo. Ahí ya está. Venga, a ver. Vamos allá, estamos llegando a Mach 1. 3, 2, 1, ¡ahora! Esto vibra. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero suena así. ¿Pero qué mierda es esta? Yo esperaba otra cosa. Esto es la barrera del sonido. La barrera del sonido. Me está gustando. Dios mío. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de qué hay más allá del sonido. Cuando hablamos de sonido, me está afectando este viaje, me está afectando. No soy capaz de decirlo. Sergio Cordero, comandante, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, ¿cómo no? Jesús Callejo, ¿qué tal la experiencia? Para haberlo matado. Alberto Espinosa, ¿crees que sobreviviremos a este viaje? No sé, que me devuelvan el dinero, ¿eh? Saludos de Fran y Zuzquiza. Cuando bajemos de este avión y volvamos a tierra, sabéis que tenemos una buena acción en mente que estamos desarrollando durante esta temporada. A toda velocidad vamos a regalar que todos los niños tengan sus juguetes en estas navidades y vamos a intentar erradicar esas colas del hambre desastrosas que estamos viendo a principios de la pandemia. Queridos Mindfactors todos, abrochaos los cinturones porque arrancamos viaje en 3, 2, 1... Habernos matado, madre mía. Sí, bueno, ese grito que has dado parecía más bien un orgasmo. Vaya arranque, pues no sé yo qué sentido. He sentido cositas ahora que lo dices. Sí, es en el estómago, sí. Pero no sé si buenas o malas. A lo mejor me tengo que levantar para ir al baño y tardo un poco en volver y más delgado. Pero bueno, no quiero vomitar. Perdón. Vamos a hablar de aviación, vamos a hablar de... Para habernos matado, precisamente. Jesús Callejo, lo que nos ha costado ser capaces de volar sin matarnos. Pues sí, algunos se han matado en el camino, ¿eh? Ah, sí. Claro, esto de buscar prototipos, diseños, aparatos que nos permitiera emular a los pájaros, pues ha costado sudor, lágrimas, algún diente roto y algún que otro cadáver. Pero bueno, es lo que tiene la experimentación, es lo que tiene cuando tú ves cómo vuelan los pájaros, cómo vuela un águila de forma tan majestuosa, y dices, bueno, ¿por qué yo no? Cuando el hombre siempre se ha considerado un ser superior de la creación. Y eso es lo que ha permitido, por una parte, que haya habido intentos totalmente pues desquiciantes a la hora de tirarse de torres, ¿no? Con una especie de capas para ver si planeaban, y otros un poco más científicos para crear un armatoste, un diseño un poco más aerodinámico, pero siempre faltando un elemento que era esencial y que no lo encontramos hasta el siglo XIX, que era el motor. Entonces se pensaba que la fuerza motriz tenía que ser la del ser humano, porque, hombre, si un pájaro vuela, pues en fin, hay que ver la proporción de plumas y el peso del pájaro, y se hacía de forma matemática, y por lo tanto un ser humano podría hacerlo. Y bueno, pues los fracasos han sido estrepitosos, no los había muertos, los tullidos, plumas, claro. Y ha habido de todo. Lo peor de todo esto es que hasta el siglo XIX se pensaba que esto era imposible. Es decir, ha habido casos anteriores, y ahora comentaré algunos ejemplos, ¿no?, de la Edad Media, de cómo se intentaba volar, o planear más bien. Pero es que en el siglo XIX hay una frase muy célebre, muy rotunda, muy desafortunada, que pronunció, pues eso, a finales del siglo XIX. Hay dos personas a las que se atribuye esta frase, pero la frase es la siguiente: nada más pesado que el aire puede jamás volar. Unos dicen que lo dijo Lord Kelvin, que era un físico matemático británico, y otros dicen que lo dijo Simon Newcomb. Pero Lo clavó. No, pero escúchame, no hace falta mirar al futuro. ¿Y los pájaros? Claro. Claro. Pero él se refería a los diseños que se estaban produciendo en aquel momento. Ten en cuenta que los globos aerostáticos ya estaban en funcionamiento desde el siglo XVIII y empezaba ya lo que más o menos ahora podemos considerar aviación, que era con los dirigibles. Los dirigibles empiezan a surgir, los primeros diseños, a mediados del siglo XIX. Es verdad que hasta principios del siglo XX, con von Zeppelin, pues no tienen una autonomía suficiente, y sobre todo el motor que pueda accionar esa hélice y lo puedas dirigir, porque los dirigibles hasta ese primer momento eran como los vuelos aerostáticos. Bueno, pues estaban al albur del viento y de una serie de elementos que tú colocabas para controlar la dirección.
pero el motor ha sido fundamental. Hasta que ha llegado el motor, pues bueno, pues tenemos muchos ejemplos de aparatos aéreos como paracaídas, parapentes, alas delta, globos aerostáticos, helicópteros y muchas más cosas, pero siempre accionado por otro tipo de engranajes, de mecanismos que no permitían un vuelo autónomo, un vuelo estable y sobre todo pues que al final la representación aeronáutica que tú querías hacer pues tuviera los parabienes del emperador o del papa de turno. Por eso muchas de estas cosas, y esto es muy importante también resaltarlo, en aquella época, y no solo hablando de la Edad Media, sino también de la Edad Moderna, se pensaba que eran artilugios demoníacos, porque nadie podía atentar contra el poder de Dios, ¿no? Y si Dios había hecho esas criaturas para que volaran, pero a nosotros no nos ha provisto de alas, Por algo será. el ser humano no tiene que volar. Claro. Si alguien quería volar, estabas desafiando, estabas atentando con algún tipo de ley divina. Y la ciencia, que en aquella época, no lo olvidemos, estaba muy sumida con el mundo eclesiástico, pues te impedía desarrollar muchos de estos prototipos científicos. Así que muchos de ellos, y luego comentaremos algún ejemplo, quedaron totalmente coartados, cercenados, porque la ciencia, normalmente dentro del estamento eclesiástico, dijo, no vayas por ahí porque no solo está en peligro tu cuerpo, sino a lo mejor también tu Claro, alma. es la misma teoría que tengo yo, Espi, con lo de comer pescado. Si Dios lo ha puesto debajo del agua y lejos es para que no toquemos. Pero bueno, Fran, es que eres- No, solo quería decirlo. Por ejemplo. Ya está, efectivamente. Mira el cerdo que, Sí. que- No, que- eso, que- pero- que hace caca donde Que solo come. quería meter esta cuña, que da igual. Peor es. Entonces ha habido, dices, mucha gente que, claro, se ha estampado intentándolo, ¿no? Con todo tipo de ideas, a cada cual más descabellada. Sí, se han estampado. Son los que se llamaban saltadores de torres. Alguien hacía... ya te digo, una especie- sí. Me recuerda mucho, Red Bull tiene un concurso que es muy gracioso, que ponen una plataforma muy alta y lo que tienes que hacer es construir un cacharro lo más estrambótico posible para tirarte, caer de la manera más graciosa posible y caer al agua. Pues ya está, no hay más. Está Claro. inspirado, está inspirado. Claro. esta gente. Y está inspirado, pero bueno, pero es que esto ya lo hacían Muy en bueno. el siglo VIII, en el siglo IX. En fin, en distintos siglos cada uno pues, bueno, pensaba que utilizando una especie de capa, una especie como de alas tipo murciélago, pues tú te tirabas y pensabas que a través de las corrientes de aire, porque bueno, algunos conocimientos se tenían, pues tú podías salir sano y salvo. Nah, no salías sano y salvo, luego los familiares te recogían los restos o los piños y luego pues para casa con una colleja. Pero, y aquí viene lo interesante, el primer prototipo aéreo serio, con un fundamento científico, se hace en España, se hace en Al-Ándalus. Y, Anda. claro, se hace en el siglo IX y corresponde pues, el mérito, una vez más en este caso, a un españolito, a alguien de Al-Ándalus. Nació en Ronda, pero donde hace este experimento es en la Ruzafa de Córdoba. Entonces, lo que él hace, estoy hablando de Abbas ibn Firnas, ¿vale? Que alguien se acuerde de este nombre, porque no es tan desconocido. La verdad que ya se ha ido citando en más de una ocasión y, de hecho, dentro de la historia de la aeronáutica, pues normalmente aparece este hombre que en el año 875 hizo, ya digo, un prototipo, hizo unas alas de madera recubiertas de tela de seda, vio un poco la proporción de la anchura que tenían estas alas en proporción también de su cuerpo, hizo una carlinga y lo que hizo, bueno, pues tirarse de esta Ruzafa de Córdoba y a planear. No se mató. Es decir, quedó... Ya es un avance, ya es no se mató, un progreso. que ya es algo, ¿no? Estuvo durante 10 minutos más o menos planeando. 10 minutos. Lo cual ya es bastante. Exactamente, sí. Sí, porque, a ver, este hombre era un científico, era Sí, astrónomo. sí, o sea, sí. estamos hablando de que la ciencia en aquel momento donde estaba prosperando era en Al-Ándalus. Era primero con el Emirato y luego con el Califato. Y las mentes más privilegiadas estaban ahí. O sea, estaban luego los reinos cristianos que a nivel tecnológico, a nivel científico, estaban mucho más atrasados que los científicos musulmanes. Esto es un hecho. Bueno, pues no por casualidad, Aban y Firnas pues hace este prototipo donde planea, no se puede considerar un avión, pero sí que marca un referente para que luego otros, más adelante, hicieran algo parecido, pero con peores resultados, porque sí que se acababan matando. Y el caso de Ifirnas, yo creo que es un reconocimiento tan importante que incluso en un sello de Libia aparecía él. Un cráter lunar tiene su nombre y un aeropuerto de Bagdad tiene también su nombre. O sea, que estamos hablando de un personaje que no era un clásico tirador de faroles a ver qué pasaba, ¿no? y se lanzaba desde una torre, sino que hizo un procedimiento científico que luego, más tarde, Leonardo da Vinci, como personaje más conocido, que hubo otros entre medias, hizo lo que se llamaba el ornitóptero. El ornitóptero era ese instrumento, ese aparato, donde buscabas una sensación muy parecida a la que pudiera tener un ave para planear. Es decir, buscando, ya te digo, la simetría
del peso de tu cuerpo junto con las alas delta, porque en el fondo eran alas delta, muy parecidas a un pájaro, y eran los ornitópteros. Y Leonardo da Vinci se aprovechó muchos de estos conocimientos anteriores y muchos de ellos, ya te digo, surgidos en España, surgidos en el Al-Ándalus medieval. Bueno, y conseguimos volar. Fueron los hermanos Wright, si no recuerdo mal, ¿no? Los primeros que... Sí. Los padres de la aviación primero, moderna. Como avión sí, pero Sí, antes habría que hablar de otros hermanos, que Sí, eran los claro. hermanos Montgolfier, que era el globo aerostático, que Ujú. también eso fue todo un adelanto tremendo, ¿no? Porque eso ya te daba una seguridad, allá podías estar durante horas, incluso si querías días, estar en un globo aerostático. Pero eso también es posterior, porque incluso hubo uno antes, además de un sacerdote portugués, que era Bartolomé Esteban de Gusmão, que por cierto estuvo en Toledo, o sea que también También estuvo se por aquí. desarrolló, no tanto en Toledo, sino él lo hizo con el rey de Portugal. Si al final lo hicimos nosotros. También. Pero, Sí. pero es verdad, luego al final acabó muerto de hambre, como pasaba con todos aquellos grandes genios, en Toledo y enterrado en una fosa común, ¿no? Bueno, pues cuando hace esta exhibición ante el rey de Portugal también estaba un cardenal que luego se convierte en papa, y cuando ve que flota, porque más que volar era flotar, la pasarola, que así es como le denominó a este artilugio de globo aerostático, consideró que era un artefacto del demonio, mandó destruirlo, se quemó la pasarola y él pues quedó totalmente marginado, empobrecido, porque se había gastado todos los ahorros en fabricar esa carlinga y en fin, ese globo aerostático, y al final, ya digo, acabó pues como tantos y tantos genios de aquel momento que fueron incomprendidos. Y ese es el primer antecedente de globo aerostático. Luego los hermanos Montgolfier ya lo patentaron muy bien, y como motor, es decir, cuando ya aplicamos un motor, son los hermanos Wright cuando ya hacen de las suyas a principios del siglo XX. Pero hasta ese momento pasaron muchísimas circunstancias, muchísimos avatares y muchísimos experimentos donde, ya digo, se cobró la vida de muchas personas. Pero bueno, vidas que ahí estarían dentro de esos antecesores a algo que luego se produjo. Otra cosa también son los diseños que se hicieron, ¿eh? Por ejemplo, Emanuel Swedenborg, que fue un genio sueco de primer orden, dentro de las cosas que a él le interesaban fueron también este tipo de máquinas voladoras. Entonces hizo diseños, nunca los llegó a fabricar, pero los diseños también tenían su origen en esa fuerza motriz humana en función también de las proporciones del artefacto que tú querías producir. Técnicamente era factible, pero ahí estaba. Y eso que, como veis, no me he metido esta vez en las tradiciones antiguas de los vimanas y tal, que llamaban que los dioses tenían aparatos voladores. O sea que en el fondo lo que intentamos imitar es a los pájaros, pero también a esos aparatos aéreos que tenían los dioses en todas las culturas, ¿eh? Siempre se dice que ellos volaban con unos carros muy específicos, incluso en la propia Biblia y en otros libros sagrados también se habla de esta especie de naves voladoras. O sea que no es algo que fuera ajeno a la mentalidad del ser humano. Lo único que queríamos imitar, como siempre, a los pájaros o a los dioses. Y claro, cuando no tienes la capacidad para imitar a pájaros o dioses, pues acabas como acabas. Necesitamos un mindfuck de duración triple para que Jesús pueda explicar la mitad de todos los ejemplos que Tremendo, tremendo. Pero una vez conseguimos entender que desplazarse por el aire, volar, si lo queréis llamar así, no era cosa del demonio, e intentamos hacer varias cosas. Primero, sobrevivir, por supuesto. Segundo, llegar más alto, llegar más lejos. Y también está esta manía, Sergio, que es de lo que hablamos hoy, de volar más rápido. Sí, de volar más rápido. De tardar menos. La tecnología del vuelo asistida con motor es una tecnología del siglo XX y como tal tuvo un impulso muy importante, como desgraciadamente ocurre en muchas tecnologías, que es mediante la guerra. En la Primera Guerra Mundial ya volaban esos biplanos, esos triplanos, que bueno, se convirtieron en pieza fundamental en el desarrollo de la misma, pero fue sobre todo en la Segunda Guerra Mundial donde ya tuvo una preponderancia absoluta la aviación. Y evidentemente volar más rápido que el enemigo es una ventaja fundamental. Claro. Te permite llegar antes y te permite escapar de ese dogfight que llaman los americanos, que es la pelea de caza contra caza. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial se probaron diferentes técnicas y se intentaron nuevas tecnologías para volar más rápido. Y los pilotos que estaban volando informaron a sus superiores de que los aviones, cuando hacían un picado, cuando caían en picado bien para bombardear o bien para atacar una posición, sufrían una congelación en su instrumental y en algunos casos incluso se rompían estructuralmente, porque a medida que se iban tomando más velocidad, parecía como que el avión no estaba preparado para resistir esa velocidad. Y se dieron cuenta que llegando a una velocidad de en torno a 1.300 km/h, concretamente 1.239 km/h, que ya es, pues los aviones tendían como a casi autodestruirse, ¿no? Había una barrera allí física que no sabían explicar muy bien, pero que era muy difícil de superar. Ciertamente en aquel momento se desconocía la técnica de diseño adecuado y la técnica de materiales también que era necesario para pasar esa barrera que no es física realmente, que es la barrera del sonido.
En cierto modo sí es física, pero no es un muro impenetrable, sino que se puede sobrepasar, como ya hemos visto y como vamos a comentar y vamos a glosar posteriormente. Pero fueron pues estas experiencias que tuvieron los pilotos en esa guerra mundial, donde ya tenían aviones preparados, donde se dieron cuenta de que a medida que se iban acercando a esa velocidad, existía un aumento de la dificultad para pasar ese punto. Entonces esto se fue estudiando, se fue viendo y efectivamente en el año 1947 los americanos, con el capitán Chuck Yeager a la cabeza, rompió oficialmente la barrera del sonido, el 14 de octubre de 1947, en un avión cohete, el X-1. ¿Vale? Por primera vez se rompe ese Mach 1, que es a lo que se llaman esos 1.237 km por hora, y en el cual se demuestra que se puede romper esa barrera del sonido sin que haya lesiones ni daños tanto para el avión como para, sobre todo, el pasajero, que era lo que se temía, que pudiera ser una misión suicida, que realmente el ser humano no estuviera preparado para romper esa barrera del sonido. ¿Y qué es para nosotros esa barrera del sonido? ¿Por qué se llama la barrera del sonido o sonic boom? Sonic boom es cuando se traspasa esa barrera. Sí, ¿no? porque de hecho, cuando esto ocurre, si no me equivoco, se escucha una explosión y se ve también, ¿no? Sí, Una especie de... La estampida sónica que se dice en castellano, o sonic boom en inglés, parece ser que se crea físicamente una nube de vapor, que en algún caso ha sido fotografiada muy extrañamente, pero ha sido fotografiada. ¿Y qué es lo que causa esta estampida sónica? Bueno, pues son ondas de presión, que son ondas sonoras, que se propagan a la misma velocidad del sonido. Entonces, cuando una nave se mueve más rápido que esta velocidad, las ondas de presión no se propagan frente a la nave, sino que quedan atrás. Con lo cual, crea una onda similar a la estela de un barco. Cuando un barco va por el mar, va creando una estela, pues una aeronave que va volando a esa velocidad crea esa estela de sonido que pasa por el observador. Para que pongamos un ejemplo cercano, para que sepamos cómo es una ruptura de barrera de sonido que todos sabemos, pongo el ejemplo de un trueno y un rayo. Siempre el trueno va posterior al rayo porque la velocidad de la luz del rayo es mucho mayor que la velocidad del sonido que llega posteriormente, a veces 3-4 segundos posteriormente. Por eso es una ruptura de la velocidad del sonido común en nuestro día a día. De ahí que nos enseñen cuando somos niños que si esperas, cuentas los segundos entre el rayo, la luz y el sonido, puedes saber a qué distancia. ¿A qué velocidad se mueve el sonido, Fran? 400 metros por segundo. 342,2 me dijeron 400 metros por segundo. ¿Ves? Yo no sabía. ¿Ves? Yo no lo sabía por el dato exacto porque yo soy de letras. A nivel del mar y a 50% de humedad. Sergio. Y con 20 grados de Y con 20 grados de temperatura. Es que estos dos son muy listos. No, porque, macho, que no saben declinar en latín. Una persona que básico, trabaja en un medio sonoro tiene que saber cuál es la velocidad del sonido. Perdóname, pero yo no estoy acostumbrado a romper la velocidad del sonido. Tienes que saber cómo se transmite. Iba a decir que solo corazones, pero eso es otro tema. Pero bueno. Y entonces ese es el objetivo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Pues primero que para tener, como hemos dicho, una ventaja táctica superior en la guerra, que es para lo que realmente se utiliza, por desgracia. No para el objetivo real que debía ser aumentar la movilidad de la humanidad y llegar de un punto a otro mucho más rápido y estar con tus familiares mucho antes, sino que se pretende obtener una ventaja militar. Bueno, ese es el trasfondo. Por suerte, después de la guerra, y bueno, pues esa tecnología que ya estaba desarrollada y diseñada, pues se pudo aplicar a la aviación civil, que también pues tenía un sentido. Si bien es cierto que era una tecnología muy, muy cara y que tenía un consumo de combustible absolutamente exagerado, no todas las naciones estuvieron interesadas en este tipo de proyectos. Tan solo 3 naciones, y curiosamente una no fue la preponderante. Las naciones que estaban, digamos, más interesadas en este tipo de tecnología fueron Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Cada uno con su proyecto, ¿de acuerdo? Los soviéticos abandonaron relativamente rápido al ver que económicamente no era viable y que tenía un gasto importante tanto en recursos materiales como en combustible. Sin embargo, los británicos y los franceses, a partir de los años 60, sí que mantuvieron ese interés, intentando desarrollar cada uno por su parte su, digamos, escuela supersónica, dándose cuenta finalmente de que si colaboraban iban a llegar mucho antes y de un modo mucho más económico. Con lo cual, un poco a regañadientes, porque todavía no existía ese corporativismo europeo, que ahora ha sido lamentablemente roto, para hacer proyectos conjuntos, pero finalmente se dieron cuenta de que era conveniente para las dos partes. Y harán esfuerzos, y el fruto de ese esfuerzo es el Concorde. El famosísimo Concorde, sí, señor. O famosísimo para los que no somos millennials. Y si alguien no lo sabe, pues el Concorde fue el único avión de pasajeros real que realmente voló a velocidades supersónicas. Era capaz de hacer Nueva York, Londres en 3 horas y media. Cosa que ahora mismo, 40 años después del lanzamiento del Concorde, no es que no seamos capaces, es que no estamos ni cerca
Un avión comercial Europa-Nueva York tarda unas 8 horas Sí, aproximadamente. 7 horas y media, 8 horas aproximadamente. Estamos hablando de más del doble. Sí, sí. Más del doble. Entonces no se entiende cómo, según la ley del retorno acelerado y cómo evoluciona la tecnología, cómo hemos tenido esa regresión en la tecnología. ¿Por qué no estamos volando supersónicamente, ya que la tecnología es antigua, no es una tecnología moderna? Luego contaré una teoría de por qué esto es así. Pero bueno, vamos a contar un poco la historia del Concorde, que es bastante interesante. Es una tecnología puntera absolutamente para aquel momento y que, como digo, además conllevó la colaboración de dos países que en principio eran antagonistas o que durante muchos siglos fueron antagonistas, como Reino Unido y Francia, y sin embargo que fue tremendamente fructuosa. Tuvo esa ruptura tecnológica que fue un avión de pasajeros que, si bien era pequeño, podía llevar muy rápido a la carga que llevaba aproximadamente 55 pasajeros por cada vuelo. Eso sí, de modo que no era especialmente barato. Estábamos hablando de $20.000 de la época. Claro, es que en la época de las low cost, igual Claro. eso no funciona muy bien. Hay que decir que el pasaje incluía todo tipo de parabienes. Pues solo Había faltaba. Claro, pero lo pagabas. champán del mejor pelaje, ya. las azafatas más amables y más simpáticas, menús de 3 platos servidos en cerámica, Pero es y decir, no- no faltaba de nada. Y no se les Era volar desbo- con estilo. no se desbordaban los vasos tan rápido. Un Bueno, giro- pues yo por desgracia nunca he podido volar en el Concorde, no te Ya. sé decir, pero creo que no. Creo que Ah. además por lo que he leído y por lo que he visto, toda la vajilla era del mejor cristal y bueno, de la mejor cerámica, con lo cual había lujo absoluto en esas 3 horas y media que duraba el vuelo. Había el máximo lujo para un poco darle respuesta a esos $20.000 de aquellas, vuelvo a decir que con inflación ajustada sería mucho más hoy en día, que costaba el pasaje. Sin embargo, funcionaba. Aunque no había muchos aviones, realmente Concorde solo se crearon 20 unidades, de las cuales 6 fueron prototipos, y solo 14 fueron operativas, 7 para cada aerolínea, 7 para British Airways, 7 para Air France. Tenía una frecuencia razonable, tenía una frecuencia razonable y una ocupación bastante razonable, pese a lo carísimo que era volar y lo carísimo que era de operar. Es una de esas cosas que si tienes dinero, luego lo cuentas a todas tus Sí, hijos y bueno, había nietos, gente claro. que ni lo miraba, ¿sabes? Que, Claro. bueno, pues sí, la ¿Cuánto? posibilidad de 20.000. 20.000 como estos, ¿sabes? Aquí los llevo. Otra, para mi hijo, toma, Eh, dale. La posibilidad de en un ratito cruzar el charco Claro. es interesante. Y digo cruzar el charco porque los americanos, viendo que no podían llegar a la tecnología, tuvieron una idea bastante malévola para el fin del Concorde, que fue prohibir el vuelo en tierra de aviones supersónicos. Es decir, ellos no tenían la tecnología. El Concorde no solo se previó para volar a través del océano, sino para hacer otro tipo de viajes supersónicos. Imaginaos, un Nueva York-Los Ángeles también tendría mucho sentido, con una distancia más o menos similar. Bueno, pues los americanos, como ellos no podían hacerlo, directamente lo prohibieron. Paralelismo que se me ocurre ahora mismo con la conducción autónoma en Europa, que está medio prohibida cuando en Estados Unidos está permitida porque nosotros no tenemos la tecnología y los americanos sí. Vaya rabieta. Sí, al final si yo no lo tengo te lo prohíbo a ti, Claro, tú no avanzas. ¿eh? claro. Entonces, eso condenó en cierto modo al éxito del Concorde. Al final solo podía, digamos, pasar a través de mar y el enlace de mar que hay, como hemos dicho, es o bien Nueva York-Londres o bien Nueva York-París. ¿Por qué? Los americanos lo argumentaron diciendo que la ruptura de la barrera sónica creaba una distorsión y unas molestias a los pasajeros, a las personas que estaban en tierra, que bueno, pues era una contaminación acústica anticipada. Esto se sabe que realmente fue una excusa. Suena a excusa mala, sí. Fue una sí, excusa. sí. No hay muchos datos Pero de que bueno, en París o en Londres se quejen por eso. A los americanos les funcionó. Hay que decir que los americanos tiraron la toalla. Ellos tenían un proyecto de Boeing para hacerlo, a este tipo de vuelos supersónicos, pero lo desecharon finalmente por el coste tan tremendo que estaba desarrollando. Tenían otras miras también, recordemos la misión a la Luna, Apolo, Gemini, etc. Y desecharon un poco la parte supersónica. Bueno, y como digo, durante muchísimo tiempo, del año 74 hasta el 2003, casi, pues eso, 30 años estuvo funcionando el Concorde, con una demanda relativamente razonable. Pero, ¿qué pasó? Pues que el inconveniente que tenía el Concorde era que gastaba una barbaridad de combustible. Era algo absolutamente ilógico, aunque si lo comparabas a escala con lo que gastaba un 747, podría ser parecido porque gastaba el doble, pero tardaba la mitad de tiempo. Claro. Es cierto que llevaba muchísima menos gente en su pasaje. Salía menos rentable. Claro, salía menos rentable. ¿Qué pasaba? Que en el año 74, cuando todavía, o en los años 70, cuando se conceptúa el avión, el petróleo era muy, muy barato, entonces pues era relativamente barato utilizar el Concorde, entonces no había ningún problema. Cuando vino la crisis del petróleo y el petróleo se multiplicó, amigo, aquí empezaron a venir los problemas.
y ya las rentabilidades de los vuelos no llegaron a ser las mismas. Con lo cual, bueno, pues el procedimiento económico que tenía y la viabilidad comercial que tenía el Concorde empezó a verse lastimada. La gente prefería tardar un poco más, 4 horas más, pero pagar un 10% de lo que costaba el pasaje a tener esa ventaja temporal, por así decirlo, que bueno, pues le llevaba a cruzar el charco. Para la gente que hacía negocios era súper conveniente y tenía un punto de glamour también, todo hay que decirlo. Y que hubo un accidente, tampoco nos olvidemos, aprovechando que el Pisuerga pasó por Valladolid. La puntilla del proyecto es el accidente de 2000, en el cual, pues creo recordar que fue un París-Nueva York, se estrella después de haber tenido una fuga en un ala con una parte de combustible y estalla en vuelo. No fue el primer accidente, ya había habido accidentes anteriormente en el Concorde, pero sí fue el más llamativo. Y por así decirlo, ya había muchas presiones por los ecologistas para desechar ese proyecto, primero por la huella sónica que tenía, por esa contaminación, digamos, sonora, y segundo, por la capacidad de quemar combustible como, bueno, pues una bestia. Como si no hubiera un mañana. Exactamente, Claro. no se reparaba ahí. Era el 80% de la masa que desplazaba el Concorde era su combustible, o sea que era, ¡Qué barbaridad! Era espectacular. De la carga útil estamos hablando. Entonces, bueno, pues al final se le dio la puntilla y ya nos siguió adelante el proyecto y ahí nos quedamos con un proyecto interesantísimo y supersónico, pero fallido. A mí me gusta mucho jugar a cómo era el futuro imaginado en los 70 y 80. Siempre hago la misma descripción. Todo muy blanco, para empezar, todo muy blanco. Y plateado. Todos vestidos de papel albal, efectivamente, de papel de plata, ¿no? Coches voladores por todos lados. Y Energía nuclear, no te olvides. energía nuclear Roboses. también. Y aviones supersónicos. Era parte de ese futuro que ha Y quedado... monorail. Y monorail. Monorail. De todo eso solo sobrevivió la rumba en cuanto a los robots. Pero el avión supersónico era parte de ese futuro imaginario que ha quedado ya un poco caduco. ¿O no? ¿Lo hemos abandonado del todo? Bueno, vamos a ver. No tiene sentido que una tecnología que es útil, absolutamente útil, y que puede acortar las distancias hasta bien poquito esenciales en el tránsito comercial y humano en el mundo. No nos olvidemos de que la aviación es una de las industrias más importantes que mueve más dinero en el mundo, hasta esta tristísima pandemia. No tiene sentido desechar una tecnología que en su momento incipiente era defectuosa o no era óptima, pero a día de hoy podría tener un sentido, porque hemos avanzado muchísimo en cuanto a uso de combustible, en cuanto a materiales ligeros, en cuanto a cómo minimizar ese estampido sónico. Es decir, a día de hoy podemos tener solución a los problemas que llevaron a la ruina a ese proyecto supersónico. Y añado una variable, que el mundo ya no es el mismo. Estamos hablando de que en aquella época el grueso de los vuelos seguramente transoceánicos eran Europa, Estados Unidos, porque eran las dos grandes potencias económicas, pero ahora mismo se incorporan al juego todo Asia, especialmente el este de China, Japón Sí. y toda la zona de los Ahora Emiratos Árabes. lo vamos a Arabia Saudí. comentar, lo vamos a comentar. Ahora mismo las rutas más viables supersónicas partirían el 90% de Asia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. El eje Shanghái-Nueva York, por ejemplo, San Francisco-Shanghái, sería pues el puente aéreo nuestro. Sería donde iría destinado el 90% de los pasajeros que también se pudieran permitir este coste. Estaríamos hablando de que hoy en día, y ahora lo comentaremos un poco después, el coste ya ha bajado muchísimo, pero todavía sigue siendo un pasaje caro. No es como montar en EasyJet o en Ryanair, ¿no? Vale. La pena es que no estemos utilizando esa tecnología y hay algunos autores que dicen que es que sencillamente no somos capaces. A mí me llama mucho la atención, pero hay algún autor, concretamente un autor americano que tiene un libro llamado At Wit's End y se llama David Harrelf, y lo que viene a decir es que no somos capaces de hacerlo porque nuestro nivel intelectual como especie ha decrecido un 10% desde los años 60 en adelante. Hombre, es verdad que escuchamos reggaetón, pero yo creo que como para no saber hacer aviones Las rápidos... redes sociales, no te olvides. También, sí, sí. El selfie. Sí, los reality shows... Los influencers. La A lo televisión. mejor tiene razón. Claro. Bueno, yo no he leído el libro, hay que decirlo, pero desde luego me parece muy interesante la propuesta y él sí que aporta unos datos en los cuales viene a comparar el IQ, digamos, el coeficiente intelectual de un diseñador de aquel momento con un actual o con un mecánico de aquel momento con un actual y sí que nota una correlación de una bajada de un 10% en capacidad intelectual. Toma ya. Idiocracia. Entonces, idiocracia, vamos a Sí, señor. idiocracia, efectivamente, vamos a eso.
Me parece un libro a dejar en el montón de leer, de los que me interesaría estudiar para ver si tiene algún tipo de razón, pero lo cierto es que vamos a menos. Vamos a menos con el Concorde y vamos a menos con otro monstruo de la aviación como es el Airbus A380, que es un avión que a mí personalmente ese sí he montado y me encanta. Me parece que es el sumum de la aviación subsónica, por así decirlo. No nos olvidemos, un avión muy moderno que creo que tuvo su viaje inaugural en el año 2013 por todo lo alto, en el cual España participa. No nos olvidemos también que con CASA y dentro del consorcio Airbus estamos participando, montando timones, montando alas en nuestras plantas de aquí, y que en su momento se vio como el gran hito de la aviación moderna, un avión que es capaz de llevar al mismo punto 600 personas. Ya es un cambio. Sí, sí. Bueno, es una auténtica bestialidad, teniendo en cuenta que... 12 Concordes. 12 Concordes. Claro. Pero es que un avión convencional, como puede ser el Airbus A350, que es el más moderno, lleva la mitad. Entonces estamos hablando de que hemos decrecido en capacidad y hemos decrecido en velocidad. Es decir, vamos para atrás. Todo mal. Todo mal. Probablemente si tuviese aquí algún experto en aviación me rebatiría profundamente y me diría las muchísimas ventajas, pero considerando desde fuera, desde el punto de vista que alguien que no es experto, estamos viendo que no hay tanta evolución en la aviación, sino que al revés, parece que hay un retroceso. Pero bueno, esto va a cambiar. Esto va a cambiar y ya hay una serie de propuestas para que la aviación supersónica vuelva a nuestro día a día. Concretamente, hay una empresa que se llama Boom, es una empresa americana y está ahora mismo ya en fase experimental, realizando una serie de aviones que ya se han creado, ¿vale? Su avión, digamos, prototípico es el XB-1. Lo podéis buscar en Google porque es muy interesante. Es como un Concorde más estilizado. ¿De acuerdo? Habrán modernizado el diseño, sí, claro. Modernizado, claro. más fino, y la verdad que tiene una pinta estupenda y tremenda. Y ha corregido todos los errores y todos los defectos que tenía el Concorde. Y se espera que en el año 2029 pueda empezar a volar. De momento ya tiene el apoyo de, bueno, por supuesto, de muchos venture capitals y de muchos empresarios que están viendo que es una posibilidad futura real, pero de una aerolínea muy importante, que es Japan Air, que es una de las aerolíneas más importantes del mundo, que ha metido un dinero importantísimo en el desarrollo de este avión, que será el Overture, que será el avión inicial con el que pretenden volar en 2029, y que lejos de esos $20.000 del Concorde, ellos están planteando que su pasaje convencional será similar al que puede costar, a lo que puede costar un billete en business hoy en día, que viene a ser más o menos 6 veces lo que un pasaje en turista, o traducido en euros, un Madrid o un vuelo de Europa a Estados Unidos, unos 3.000 euros. Bueno, para un hombre de negocios acaudalado que pueda permitírselo o que viaje mucho. Claro, mucho dinero, pero si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los asientos de primera y de clase de business de los vuelos convencionales ya se está pagando y lo están pagando las empresas, pues tiene un sentido que esas mismas empresas paguen el mismo importe, un importe parecido, para que sus directivos estén en vuelo la mitad de tiempo. Pero aquí tengo una pregunta que hacerte respecto a los plazos. Si estamos hablando de cosas espectaculares en Mindfax, de objetivos casi inimaginables para dentro de, en teoría, 5 años, 7 años, en este caso hablamos de 9 años desde el momento en el que grabamos este podcast para hacer algo que en realidad ya hacíamos antes. Sí, solo que mejor. Bueno, sí. Entonces, bueno, en principio... Esta compañía ha resuelto, como digo, los grandes problemas que tenía el Concorde. En primero, consumo de combustible, que es muchísimo menor. Estamos hablando de hasta un 40% menos. Es decir, que se acerca al consumo de combustible de un avión convencional. Segundo, la ruptura... Acabó la cerveza de Espi. La voy a robar bien. Velocidad sónica. Gracias. La ruptura de esa barrera sónica sería mucho menos molesta porque tienen una capacidad para no crear esa barrera tan estruendosa como podría ser una barrera convencional. Y tercero, pues que económicamente es viable. Básicamente es el ABC de la aviación supersónica, teniendo en cuenta que su primer modelo, digamos el modelo menos ambicioso, el Overture, sería capaz de llegar a Mach 1 sin ningún problema, pero su evolución, por así decirlo, podría llegar a Mach 5. ¡Olé! Aquí estamos hablando ya de velocidades muy, muy interesantes. Estamos hablando de que podíamos hacer un Shanghái-Nueva York en 2 horas y media. Se tarda menos casi que en algunos viajes de metro. Efectivamente. Yo he tardado en llegar a Madrid Centro desde mi casa algunas veces más. Sí, lo estoy viendo aquí, así como el Concorde, pero con el piquito recto. Sí. La parte aerodinámica es muy parecida al Concorde. Al final, bueno, pues todos tienen que cumplir las leyes físicas.
Pero si te das cuenta, los motores son más aerodinámicos y digamos que todo está todo un poco más afinado, ¿no? Es mucho más moderno, muy blanquito y muy curioso. Pero sobre todo que ya es real, ya el XB1, el prototipo, está aquí con nosotros. ¿Y ese es el límite de velocidad que ahora mismo tendríamos, Sergio? ¿El más 5? No hay límites, es decir... Ahora digo. Ahora no hay límites y ahora vamos a comentar un poco qué otras propuestas hay para superar este tipo de barreras. En principio no se estima que sea más 5 la velocidad máxima. Sí que se estima para la aviación comercial viable a día de hoy. No, estamos hablando de un caza militar, por ejemplo. ¿Hasta qué más podía llegar con la tecnología que tenemos ahora? Bueno, me consta que ha habido cazas militares que han superado más de 5. Sí, ¿no? Sí. Incluso en años muy anteriores, en los años 70 y 80. Eso te hace capacidad tenemos. Eso es tremendo, un Eso lifting es fenomenal. visto y no visto. Te Eso estira es- la piel y ya está, ¿no? Te quita 20 años de encima. Parece ser que no tiene una problemática superior al que es un vuelo convencional. Al final, el ser que va dentro del avión acelera a la misma velocidad. Por física no debería notar ningún cambio. Bueno, un acelerón más fuerte o más largo, supongo. Sí, exactamente, El típico más largo. acelerón cuando despega el avión será mucho más intenso. Exactamente, pero una vez que tienes la velocidad sostenida, no hay ningún problema. Claro. O sea que en principio no existe ninguna limitación física para que los seres humanos puedan volar a esas velocidades o incluso mayores. Entonces, bueno, ahí tenemos una nueva industria en la aviación que nos puede hacer ver a nuestros seres queridos y que puede distribuir por el mundo, si alguna vez podemos volver a viajar, de un modo muchísimo más rápido, y eso nos acercaría a hacer un turismo mucho más global En horas. En horas, sí, sí. Bueno, en minutos, si seguimos así. Hombre, ya verás tú, Minutos. dentro de poco el teletransporte. Pero has hablado de boom, pero has dicho que va a tener competencia. Sí va a tener competencia. ¿Quién? Todos en pie. ¿Cómo? Sí, no, hombre, no, claro, no, no, claro, no, no, por supuesto. favor, por favor. Todos en el pie. patrón. Patrón, vuelve el patrón a patrón, Mindfast. ¿Cómo patrón. le podemos? Hacía mucho que no hablábamos de él, hablamos ves. para mal en la edición genética. Bien, Elon Musk ya sabéis que tiene una empresa que se llama SpaceX, Sí. que está intentando llevarnos a Marte. Va muy por el camino, 2025. Pero es que es gracioso que lleguemos antes a Marte que a hacer otra vez lo que ya hacíamos en los 70. Claro, pero Elon Musk dice, vamos a ver, si yo tengo una herramienta que me puede llevar a Marte, que puede sobrepasar claramente la barrera del sonido y de hecho la sobrepasa en sus lanzamientos convencionales, ¿por qué no voy a utilizar en lugar de ir a Marte para ir intercontinentalmente, de una punta a otro del globo? En lugar de salirme de la órbita terrestre, me mantengo en la órbita terrestre y luego hago un descenso. Como son reutilizables y son controlables, pues en lugar de tardar 3 horas y media de un Nueva York-Londres, tardo media hora. Si por Elon Musk fuera, utilizaría esto hasta para ir a hacer la compra. Sí, entre túneles Tremendo. que quiere hacer Claro. y vuelos intercontinentales espaciales, tiene capacidad para hacer esto y más. También está la compañía Blue Origin de Jeff Bezos, que también está viendo posibilidades de hacer este tipo de viajes porque tienen su público, al final tienen su demanda. Vamos a volar con Amazon. Sí, claro, Amazon Lo que faltaba. ya te lleva a todo, el Ya ves. Prime Now y vuela Now. Amazon Air. Sí. Bueno, algunos dicen que Blue Origin es el juguete de Bezos, es donde él se gasta su dinero y su hobby, por así decirlo, ¿vale? Tiene dura competencia con el patrón, tiene desventaja sí. probablemente también, porque no considero que no es tan genial, aunque hay que decir que es un número uno. Pero desde luego que el concepto de SpaceX tiene todo el sentido del mundo. En lugar de salir fuera de la órbita, me quedo en la órbita y vuelvo a descender. Si es un salto de un sitio a otro. Y como digo, estamos hablando de 6 veces menos, de 3 horas y media a media hora en hacer vuelos intercontinentales que te lleven de un punto a otro. Es cierto que aparentemente volar en un cohete presurizado, etcétera, pues podría tener algo más de problemática. Sí, que complejidad, un vuelo claro, convencional. Sí. claro. Y además hay más cosas que pueden ir a peor, pero lo cierto es que sus vuelos que está lanzando y relanzando están funcionando casi todos bien. Creo que ya van por más de 100 vuelos recuperados que han salido de la órbita, con lo cual está mejorando mucho en esa línea. Pregunta importante, ¿en estos vuelos también van a pasar con el carrito vendiendo cositas? No da tiempo. Y el bingo. No da tiempo. Bueno, no a lo mejor da tiempo ni a recoger el tren de aterrizaje. Claro. Porque cuando- Habrá de todo, imagino, no lo sé. Al principio será, entiendo que todo muy prime y muy business y que te darán como en el Concorde champán y caviar. Cuando se meta Ryanair en el ajo, Claro. pues igual tienes que llevar tú las maletas y poco menos que empujar el avión. Iremos ¿no? de pie dentro de ese avión. Exactamente, con lo cual todo es una cuestión de evolución de negocio. Pero como decía Sergio Espi,
con esto del virus, la pandemia y este mundo nuevo en el que estamos viviendo, no sé yo si esto va a ser viable a corto plazo. Está la cosa un poco con un lío ahora. Que le va a venir muy bien al virus, para ir de un lado a otro y expandir. Bien rápido. Sí, el virus está encantado. Está diciendo, a ver cuándo sale esto. Sí. Para comprar billetes. Porque el virus quiere visitar a sus congéneres Que voy de en la business. Patagonia y quiere ir cuanto antes. Entonces igual lo paramos, Sergio, igual lo paramos un poco. Bueno, yo creo que no, yo creo que es un... No, yo soy optimista, creo que el tema del virus evidentemente es una lacra que estamos afrontando ahora mismo y un gran problema, pero que se va a solventar y confío que no sean más de los 3 años lo que tardemos en domarlo. Esto tiene una parte muy, muy optimista como yo soy, por naturaleza. Pero de aquí a 4, estamos hablando de 9 años para poder tener el primer, no prototipo, sino el primer vuelo comercial. Sí. Bueno, en 9 años deberíamos haber domado ya esta pandemia, ¿no? También íbamos a tener coches voladores. Y aquí bueno, estamos. Coches voladores, ya hablamos de ellos, acuérdate, coches voladores tenemos, lo que pasa es que no están suficientemente extendidos. Es la mayor estafa de mi infancia, macho. Los roboses. Y colonias en Marte. Sí, y vestidos de papel de plata. Todo llega, no os preocupéis. Papel de plata te puedes vestir si quieres, macho. Ya, es verdad. Dame ideas, pon la sintonía, que voy a hacer una línea de moda nueva. Pues nos vamos a marchar como un cohete, que dicen en la vida moderna, a toda velocidad. Ahí. Un saludo para Broncano & Company. No es Pino, por favor, el final no. Los cohetes en el pueblo de Jalón suenan así. Ah, bueno, pero yo digo un cohete de los que no hacen al final, porque si no vaya... De los que aterrizan. Claro, por favor. Jesús Callejo, gracias una semana más. Si vamos más rápido será menos tiempo. Pues sí, vamos a reacción, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Alberto Espinosa, que lleguemos bien. A tope. Y Sergio Cordero, yo no esperaba que el match 1 sonase así, me ha dejado loco el inicio, pero Para bueno, que veas. de todo se aprende, de Mindfax también, claro que sí. Por eso lo prohibieron. Claro. Recordamos antes de marcharnos volando el fin que tiene esta temporada de Mindfax. Pues todos los oyentes cuando nos escuchan nos están ayudando a su vez a hacer que todos los niños estas navidades tengan sus juguetes. Vamos a recordárselo a los Reyes Magos y a Papá Noel y a erradicar las temibles colas del hambre. Así van a llegar los juguetes, volando en aviones supersónicos o como se pueda hacer. Os recuerdo que tenemos nuestro Twitter, @Mindfax_, y que si te ha gustado lo que has escuchado, nos puedes dejar 5 estrellas o comentarios en tu plataforma favorita de podcast. 5 estrellas mínimo, no menos. 6, 7, las que Y uno queráis. el otro día que había puesto 4. Pero digo, No, hombre, ¿esto qué es es? un esfuerzo. Expulsado de la audiencia. ¿Por qué pones 4? Un esfuerzo No vale compartido. nada. de fuerces. Y si no te ha gustado Mindfax, no pasa nada. Hay muchos otros podcasts. Lo que no sé es por qué estás escuchando este punto, porque llevamos ya 40 minutos. Pero bueno, será que te ha gustado, de verdad. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Prepárense para la velocidad de la luz. No, la velocidad de la luz es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. Preparen la nave para velocidad absurda. Abróchense los cinturones. ¡Velocidad absurda! Señor, abróchese el cinturón. ¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad absurda! ¡Ya! Velocidad de la luz. Velocidad ridícula. Velocidad absurda. ¿Qué coño he hecho? ¡A esta velocidad tengo los sesos en el culo!